Muy buenas tardes, que el Señor te bendiga. Soy el pastor Gustavo Carrillo de la bella congregación Lluvias de Gracia en la ciudad de West Haven, Connecticut, y me acerco a ustedes en esta hermosa tarde del Señor para bendecirles, saludarles y recordarles de leer la palabra de Dios. Todos los días es necesario que nosotros tomemos un tiempo para leer la Biblia. La Biblia nos va a ayudar. La Biblia nos va a responder dudas que tenemos. La Biblia nos va a dar la guianza y la sabiduría que necesitamos para que tomemos buenas decisiones todos los días. Así que toma un momento del día, ¿verdad? Yo sé que tienes muchas cosas que hacer, pero creo que es importante darle un momento a Dios para leer la palabra. Saludamos ahí a Zulmita, Dios le bendiga, a Zulma de Valdés. También está Carlos Marroquín, el pastorazo de Nueva York. Está ahí también en sintonía con nosotros. Dios te bendiga, pastor. Y estamos pues leyendo la palabra de Dios a través de nuestro diario devocional por nuestros hijos. Como ustedes pueden ver acá, este es el libro que usamos. Le invitamos a todos ustedes a que si no tienen uno, todavía nos quedan como 4 copias en el templo. Nosotros se lo podemos mandar por correo si usted lo quiere. Aquí lo tenemos. $10 vale el libro y bueno, todavía tiene bastante espacio para escribir. Y utilizamos este para poder escribir acá nuestro versículo que hemos encontrado de la lectura bíblica que tenemos para el día, y luego pues hay 3 segmentos aquí para llenarlos, que son lo que nosotros pensamos acerca de ese versículo, que es cómo lo aplicamos a nuestra vida. Lo aplicamos por 3 P's: peleamos, pedimos y profetizamos ese versículo después de que leemos el capítulo. Para el día de hoy, como ustedes pueden ver acá, el día miércoles 29 de abril, nos corresponde la lectura de Hechos capítulo 8. Así que más adelante les digo cuál fue el versículo que yo escogí, donde yo siento que Dios me habló a mi corazón. Pero antes de eso vamos a leer entonces este capítulo. Si nosotros nos recordamos, quiero hacerles unas pequeñas aclaraciones para que así ustedes puedan entender bastante o mejor este versículo, este capítulo que vamos a estar leyendo. Allá en Hechos capítulo 1, versículo 8, vamos a recordar cuando el Señor les dijo a sus discípulos que fueran y esperaran la promesa del Espíritu Santo, porque iba a venir el Espíritu Santo sobre de ellos y ellos iban a recibir un poder para poder predicar la palabra del Señor. Dice, en Jerusalén, en Judea, y luego diga, oiga bien, Samaria, y después de Samaria, el resto del mundo. Entonces, eso es muy importante saberlo, porque ahora vamos a entrar en un tema donde vamos a hablar acerca de la esparción, ¿verdad? Cuando los discípulos tuvieron que salir a otros lugares, y precisamente vamos a ver que llegaron a Samaria. Otra cosa que debemos recordar también es lo que ha pasado hasta el momento. Hemos visto cómo los discípulos recibieron el poder del Espíritu Santo y empezaron a predicar, empezaron a hacer milagros poderosos. Miles de personas se empezaron a convertir y hacían cosas grandes. Empezaron a meterlos presos, empezaron a amenazarlos de que no estuvieran hablando acerca de Jesucristo. Y como vimos, había gente muy mala en esos tiempos. El día de ayer vimos en el capítulo número 7 lo que le sucedió a Esteban. Recordamos que en el capítulo 6 vimos cómo a Esteban lo llamaron para cuidar a las mesas, para limpiar. Y luego era un hombre que tenía sabiduría, que tenía el poder del Espíritu Santo. Y él lo vemos limpiando las mesas, sirviendo, pero haciendo prodigios y milagros. Gente que estaba celosa de él, pues hicieron complot y pagaron a testigos falsos para que dijeran de Esteban que estaba enseñando cosas malas. Una de ellas era que iban a derribar el templo, y la segunda era que enseñando cosas diferentes a lo que Moisés había enseñado en la ley. Entonces ya en el capítulo de ayer que vimos, ya vimos cómo fue la sentencia cuando llevaron a Esteban ante el concilio. Y ahí en el concilio vimos cuál fue la respuesta que le dio él a los sumos sacerdotes, principales sacerdotes que estaban ahí, cuando le preguntaron que si era cierto lo que estaban diciendo estos testigos, que yo no sabía que eran falsos, que decían que él iba a destruir el templo y que estaban enseñando cosas fuera de la ley. Entonces él les contó toda la historia de la Biblia, desde Abraham hasta llegar al punto del templo de Salomón, donde él les dijo que el templo no es donde habita el Señor. Él no habita en esos templos, sino que Él habita en un corazón. Y Él les dijo, ustedes no tienen circuncidado el corazón. Dani, Dios te bendiga, gracias por estar ahí con nosotros. Entonces vemos cómo se enfurecieron contra Él, tanto que dice que crujían los dientes, lo sacaron de la ciudad, lo apedrearon y lo mataron. Entonces, ¿qué sucede? Una de las cosas que debemos recordar también
fue cuando vemos al final de ese capítulo, vemos una pequeña línea que no tiene nada que ver con lo que está hablando ahí, pero nos introduce otro personaje que se llama Saulo. Y dice que mientras que estaban apedreando a Esteban, y mientras Esteban miraba el cielo abierto y miraba a Dios sentado a la diestra del Padre, y él miraba que en ese momento él le dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado y recibe mi espíritu. Cuando él está teniendo esa experiencia, hay una línea que dice ahí: y había un joven que se llamaba Saulo, y le ponían a sus pies las ropas de este hombre. Entonces ahora ya en el capítulo número 8 que estamos leyendo ahora, vamos a ver que este hombre, este personaje, empieza a tomar autoridad sobre los cristianos. Entonces dice así la palabra del Señor, dice: y Saulo consentía en su muerte. O sea que estaba él viendo, se reía y era el que coordinaba ese apedrear de Esteban. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras ¿de dónde? De Judea. Muy bien, usted está poniendo atención. Alex Ávila, Dios te bendiga. Muy bien, usted sabe por eso le estaba diciendo anteriormente que les tenía que decir algo antes para recordar lo que dijo el Señor en Hechos capítulo 1, que serían testigos en Judea y en Samaria y luego el resto del mundo. Y entonces aquí vemos que dice la palabra que fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ellos se quedaron ahí en Jerusalén. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran... Perdón, creo que me sonó el teléfono. No sé si ustedes escucharon la última parte, pero se los voy a leer otra vez más. Y dice aquí entonces, dice que los apóstoles se quedaron ahí en Jerusalén, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron grande llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Mire, ahora entró este personaje, Saulo. Nos está dando más información sobre él. Era un joven muy revolucionario, un joven que quería hacer algo por su pueblo, en este caso los principales sacerdotes. O sea, porque eso era lo que estaba en el momento, era lo malo, estaban haciendo lo malo, pero si la gente no sabía que estaban haciendo lo malo, ellos miraban que era lo que había en el momento, y eso es lo que ellos estaban haciendo. Entonces, la palabra nos sigue diciendo ahora en el versículo 4 en adelante, dice: la predicación del evangelio en Samaria. Entonces, entre toda esa dispersión que hubo, Felipe, se recuerda que Felipe también fue escogido entre los 7 juntamente con Esteban. Dice que Felipe descendió entonces a la ciudad de Samaria y empezó a predicar el evangelio, y la gente unánime empezó a escuchar el evangelio, y oyendo miraban señales que hacía Felipe, porque muchos tenían espíritus inmundos, salían dando voces grandes, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, y había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes hacía magia en esa ciudad y tenía a todos engañados, y vio el gran poder que tenían y dijeron: este es el poder de Dios. Y él estaba atento a todo lo que ellos hacían y engañaba al pueblo por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, él también creyó al evangelio del reino de Dios y de Jesucristo, y se bautizaban hombres y mujeres. Y fue bautizado. Entonces dice la palabra del Señor que estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, quedaban atónitos. Saludamos ahí a Frank Solís, ¿ya? Gloria a Dios. Y qué emocionante entonces ver a Felipe, después de haber estado limpiando las mesas. Así fue como empezó su ministerio. Después, cuando empezaron a perseguirlos a todos, dijeron: a Felipe también hay que agarrarlo para apedrearlo. Y Saulo empezó a meterse de casa en casa. Entonces la gente agarró miedo y se empezó a ir para otros lugares. Pero eso era parte de lo que Dios había dicho, porque al principio ellos tenían todas las cosas en común y estaban bien, tenían todo, no faltaba nada. Entonces se iban a quedar ahí. Entonces Dios provocó este esparcimiento, esta persecución, para que ellos pudieran llegar a donde Él había profetizado que iban a llegar. Entonces, de esa persecución uno puede decir: wow, qué maldad, cómo agarraban a la gente. Saulo era un hombre muy malo, pero era provocado por el mismo Dios. Posiblemente usted puede preguntarse: esta pandemia, ¿será que fue el enemigo? Bueno, pudo haber sido Dios el que lo preparó para que nosotros buscáramos más de Él. Si no, no hubiéramos tenido un tiempo para levantar el altar familiar en nuestro hogar. O sea que todas las cosas nos ayudan a bien a los que esperamos en el Señor.
Entonces dice que les imponían bueno, entonces ahí este mago se quedó con ellos, ¿verdad? Simón, y se convirtió y se bautizó y estaba ahí con Felipe. Pero llegó a los oídos de los discípulos, los que estaban por allá en Jerusalén, y enviaron a Pedro y a Juan, a los cuales habían venido porque habían escuchado de que había mucha gente creyendo en el Señor que estaban siendo bautizados, pero no estaban siendo bautizados por el poder del Espíritu Santo. Entonces llegaron ellos e imponían sus manos y ellos iban recibiendo el poder del Espíritu Santo. Entonces cuando vio Simón esto, dijo, miren, les doy dinero para que ustedes me den ese poder para yo poner mis manos y que el Espíritu Santo también salga cuando yo ponga mis manos. Entonces Pedro le dijo, tú y tu dinero perezcan contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no está recto delante de Dios. Celi, Dios te bendiga. Mire cómo le contestó. Arrepiéntete pues, le dice, de tu maldad y ruega a Dios que quizá te perdone del pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y de prisión de maldad veo que estás. Y ya se había bautizado. Ya se había recibido a Cristo en su corazón, pero aparentemente no había sido discipulado totalmente, le faltaba el poder del Espíritu Santo. Y entonces él le dice, Señor, perdóname, ayúdame para que nada de estas cosas vengan sobre mí. Y ellos entonces siguieron testificando y hablando de la palabra de Dios y regresaron a Jerusalén. Y muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio, la gloria de Dios. Y por último nos habla acerca de Felipe. Felipe sigue caminando y dice que el Señor, por medio del Espíritu Santo, le dice que vaya, que se levante y que se vaya al sur. Y él pues agarra sus cosas y se va y desciende a Jerusalén, a Gaza. Y ahí encuentra en el desierto, encuentra a un hombre que había llegado a Jerusalén a adorar al Señor, que era un etíope, que era un eunuco, funcionario de todos los tesoros que habían de su reina, en este caso la reina de Candace. Y dice que volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate a ese carro. Y él se acercó y le dijo, y escuchó que el etíope estaba leyendo uno de los profetas, algo que decía así: así no abrió su boca, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él fue trasquilado. Así no abrió su boca, y en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces él le pregunta que si entendía lo que leía. Él le dice, no, si no tengo que me lo explique. Entonces él se lo explicó y le habló de que eso era referente al Señor Jesucristo. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde la Escritura a anunciar el Evangelio de Jesucristo. Y yendo por el camino, entonces llegaron a la parte donde él estaba diciendo, conviértete, recibe a Cristo en tu corazón y bautízate. Entonces llegaron a cierta agua y él le dijo al eunuco, ¿hay agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, nada, si crees de todo tu corazón, bien puedes bautizarte. Y respondiendo, él dijo que creía en Jesucristo, que era el Hijo de Dios. Entonces descendieron, se bautizaron, y luego el Espíritu Santo arrebató a Felipe, y aquel hombre eunuco regresó contento su camino, y Felipe regresó a Azoto y siguió predicando el Evangelio del Señor. Qué emocionante esta palabra, cuando nos muestra que el Señor tiene todo bajo su control y hará cosas que para nosotros parecen malas o parecen tal vez que están fuera de nuestro control, pero Él las hace porque tiene un plan aún mayor. Nuestros planes son tan pequeños, aunque se vean tan poderosos, aunque se vean tan emocionantes. Nuestros planes no son nada delante de los planes del Señor. Él es soberano y Él hará con nosotros como Él quiere. Él nos da o nos quita cuando Él quiere, como Él quiere. Nos da más a unos o menos a otros, o nos da menos a nosotros y más a otros, pero Él hace como Él quiere con nosotros. Nuestro trabajo es esperar que las cosas que vendrán a nosotros son cosas que nos van a ayudar para el bien, para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo, para seguir predicando el Evangelio, que es el mandamiento que Dios nos mandó a todos nosotros. Entonces aquí vemos cómo el Señor, una vez más, la iglesia primitiva tenía las cosas en común, oraban, predicaban, pero una cosa muy importante, tenían el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué lo digo? Porque se dieron cuenta cómo por medio de Felipe empezaron a predicarse, a convertirse muchas gentes, pero llegó a los oídos de los discípulos, dijeron, ok, ellos se han bautizado y han recibido a Cristo en su corazón, pero les falta el poder del Espíritu Santo. O sea que una vez más te repito, mi hermano y mi hermana, tú necesitas el poder del Espíritu Santo. Tú no puedes seguir cada día sin el poder del Espíritu Santo. Necesitas ese poder. Este hombre Simón, vago, brujo, como usted le quiera llamar, este hombre quería ese poder. ¿Se dio cuenta? Porque tal vez muchos dirán, yo quiero ese poder. Jackie, Dios te bendiga. Y entonces no es que yo quiera tener ese poder, pero es que tú necesitas el poder del Espíritu Santo.
No lo hagas por el poder que vas a recibir, aunque es un poder que vas a recibir definitivamente, pero hazlo porque necesitas la fuerza del Espíritu Santo para vencer la tentación, por si tienes que salir en persecución, ir a predicar la palabra. Por eso es importante que al entender esta palabra veamos los puntos principales donde hay personas como Saulo que perseguía a la iglesia, pero Dios lo utilizó. ¿Por qué? Porque Él necesitaba que la iglesia se esparciera, o si no, no iban a llegar a ningún lugar. Hay veces que Dios permite cosas, a veces te permite botarte de tu trabajo, y como vuelvo y repito, uno dice, pero eso no es nada bueno. Sí, pero ante los ojos de Dios puede ser algo bueno porque vendrá un mejor trabajo. O a lo mejor te quitan las horas, porque a lo mejor las horas que tú tienes vas a hacer otras cosas que van a ser de más beneficio para ti. A veces hay situaciones difíciles, enfermedades, pérdida de ciertas cosas. Y a veces suceden porque lo que viene después de eso es mejor, porque Dios tiene el control. Cuando nosotros cometemos errores, entonces las cosas no saldrán bien. Pero cuando las cosas suceden porque Dios las permite, cuando se hace la voluntad de Dios, todo lo demás son resultados positivos para nosotros. Por eso que el Señor Jesucristo, cuando oraba y el Padre no le contestaba, Él dijo, hágase tu voluntad. Y aunque la voluntad de Dios en ese momento era que Él muriera, y uno dice, ay Dios, ¿cómo va a ser la voluntad? Dice que Dios lo exaltó a lo sumo, que no hay otro nombre como ese nombre. O sea, Jesucristo pudo haber sido la gran eminencia mientras que estuvo aquí en la tierra, el gran hombre, el gran profeta, pero no pudo haber llegado a ser un nombre sobre todo nombre si no hubiera hecho la voluntad de Dios. Aún así, fue la muerte lo que tuvo que sufrir para llegar a hacer eso. No reclames la situación en la que te encuentras. Piensa, posiblemente es Dios trabajando conmigo y llevándome a un lugar mejor, preparándome para un lugar donde vendrán cosas aún mayores para mí. Esa debe ser la actitud que tú debes de tomar. Y así llegamos al tiempo de aplicar mi versículo. Yo escogí el versículo 29, creo que es donde Dios ahí me bendijo, y dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Así es el versículo que Dios me ministró a mí. Entonces yo aplico las 3P, ¿verdad? Pido en oración, peleo contra cualquier espíritu que se levante contra ese versículo y profetizo esa palabra para mi vida. Entonces pido en oración que Dios me ayude a escuchar la voz de su Espíritu Santo y así yo pueda ser obediente. Así aplico yo este versículo. 2, peleo contra otras voces del enemigo que usa para desviarme de oír al Espíritu Santo. Y 3, profetizo que el Espíritu Santo hablará mi vida y yo haré yo haré como Él me diga. Así aplico yo este capítulo. Ahora estamos leyendo un capítulo al día a través de nuestro diario devocional por nuestros hijos. Si usted quiere su diario para que usted pueda seguir escribiendo lo que falta del año, dígame ahí en el inbox, le podemos mandar uno. Tenemos como 4 todavía en la iglesia, así que vamos a mandárselo para que usted siga leyendo con nosotros un capítulo al día. Hoy estuvimos leyendo el capítulo 8 del libro de los Hechos y escogemos un versículo y ese versículo lo aplicamos a nuestra vida para no simplemente ser oidores o lectores de la palabra, sino ser hacedores de la palabra. Así que le invito a mis hermanos a que sigan adelante. Les amo, les bendigo. Seguimos orando por ustedes. Esta noche tendremos un espacio en Facebook y YouTube a través de Lluvias de Gracia para poderles bendecir, para llevarles una palabra de ánimo a todos ustedes a las 8 de la noche. No se lo pierdan, porque queremos bendecirle con una palabra poderosa a sus vidas. Mis hermanos, me despido de ustedes, que tengan un feliz día y no se olviden de leer la palabra de Dios todos los días. Bendiciones.